Irán era un ejército masivo de 1 millón en papel, pero cuando el cerebro de ese ejército fue cortado en una sola operación, todo lo que quedó fue una multitud armada huyendo en pánico. Tras la campaña aérea sin precedentes lanzada por Israel y Estados Unidos, la disciplina del ejército iraní se evaporó en segundos. Ahora, los generales y oficiales iraníes están huyendo, abandonando sus cuarteles y escondiéndose en edificios civiles. Soldados sin mando están abandonando sus cuarteles para salvar sus vidas y huyendo al desierto. Según el presidente de Estados Unidos, Trump, muchos soldados iraníes quieren rendirse para salvar sus vidas. Muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad. Están llamando por miles. Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza y continuarán hasta que todos nuestros objetivos. Primero, comencemos con las confesiones de los soldados y la gravedad de la situación. Desde que Khamenei fue atacado, todas las bases militares en Irán han sido puestas en un confinamiento estricto y sus comandantes han desaparecido repentinamente. O huyeron o murieron, o como ratas, se escondieron bajo tierra y ahora no hay orden ni liderazgo. Y ahora este cuartel está abierto para nosotros dos ladrones. Es un caos total, ni siquiera está claro qué quieren que hagamos. He estado durmiendo afuera durante noches. Esta confesión muestra que el régimen ha perdido su disciplina militar. Los soldados no pueden recibir órdenes y están tratando de refugiarse en edificios civiles. El final del camino está ahora a la vista para el régimen iraní. Es un proceso de colapso en el que los soldados quieren rendirse y los generales se esconden en edificios civiles, huyendo. Otro miembro de las Fuerzas Armadas de Irán hizo una confesión el 6 de marzo que confirma esta situación. Y ahora que Él está aquí para ayudarnos, ya no tengo miedo. No seré tímido y juro por Dios, por el profeta, por mi familia, por mi propia vida. Cuando llegue el momento, trabajaré para el pueblo, con el pueblo y estaré a su lado. Soy un soldado de esta gente y si es necesario, daré mi vida por ellos. Desde dentro de las Fuerzas Armadas de Irán, los comandantes han huido, los cuarteles están vacíos, los soldados duermen en las calles, no en sus bases. La cadena de mando en el ejército de 1 millón de efectivos se está desmoronando. Ha pasado menos de una semana desde que comenzó el bombardeo de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y el ejército iraní es irreconocible. Cientos de miles de soldados están atrapados bajo tierra. Los que quedan en la superficie están dispersos. Los comandantes están muertos o desaparecidos, y se oyen voces dentro del ejército diciendo, «Nos uniremos al pueblo». Este proceso, que comenzó con la muerte de Khamenei, se convirtió en una operación de decapitación sin precedentes. Durante esas críticas 72 horas entre el 1 y el 3 de marzo, el sistema nervioso militar del régimen quedó completamente paralizado. El ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, el comandante del IRGC Mohammad Pakpur, el jefe de Estado Mayor Abdolrahim Mousavi, Ali Shamkhani y un total de más de 50 generales y estrategas de alto rango, todos ellos fueron eliminados. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, confirmaron oficialmente el 4 de marzo que 40 comandantes de alto rango habían sido asesinados. La cadena de mando se rompió y las unidades de inteligencia y operaciones del IRGC se dispersaron. Mientras el régimen experimentaba una crisis de sucesión, la coordinación dentro del ejército desapareció. Los soldados quedaron sin poder recibir órdenes. La desaparición del comandante central tuvo un efecto devastador inmediato en los cientos de miles de soldados que esperaban en el campo. Cuando se pierde la disciplina, el ejército pierde su estatus como fuerza de seguridad y se transforma en una masa armada que cuestiona su propia existencia y propósito. Informes que emergen de Irán el 5 y 6 de marzo revelan el alcance de esta desintegración. Soldados que llegaron a Irán Internacional esta semana dijeron que tras el asesinato de Ali Khamenei y decenas de comandantes militares, algunos oficiales abandonaron sus cuarteles, dejando a los soldados en condiciones peligrosas y obligándolos a hacer guardia bajo bombardeos continuos. En este punto, necesitamos observar el llamado del presidente de Estados Unidos, Trump, al ejército iraní en las primeras horas de la guerra. Trump les ofreció una oportunidad única para rendirse. Sin embargo, los generales iraníes implementaron una estrategia mucho más inhumana.
Un video publicado en línea mostró a miembros de las Fuerzas Armadas de la República Islámica estacionados en un centro deportivo civil en Qazvin. La ubicación geográfica del video fue identificada como el complejo deportivo Mártir Babai. En los últimos días se han planteado preguntas sobre el uso de áreas civiles por parte de las autoridades durante tiempos de guerra. Según Iranwire, un exfuncionario del gobierno que sirvió en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, durante 8 años durante la guerra Irán-Irak, dijo que a medida que aumentaban los ataques a las instalaciones militares, los funcionarios utilizaron edificios pertenecientes a la Universidad Islámica Assad y varias escuelas para albergar fuerzas militares. Esta fue la prueba más dolorosa de la desesperación del régimen por usar a civiles como escudos humanos y el colapso del mito militar que habían construido. El cerebro del ejército estaba muerto y ahora el cuerpo jadeaba por respirar. Mientras este estado de pánico persistía dentro del ejército, un nuevo acontecimiento en la noche del 6 de marzo asestó otro gran golpe a la resistencia psicológica del régimen. 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí dieron el golpe final al búnker subterráneo de múltiples capas de Khamenei. Este ataque, que utilizó más de 100 municiones guiadas de precisión, arrasó con el símbolo de seguridad inexpugnable del régimen y el ejército. Cuando las áreas que un líder o régimen considera más seguras son borradas del mapa, la pregunta, ¿qué estamos protegiendo aquí?, comienza a resonar en la mente de un soldado común en el terreno. Este colapso militar masivo dentro de las fronteras de Irán no es un evento local cuyas repercusiones se limitan a las calles de Teherán o los desiertos de Isfahán. Es un fuerte crujido en las fallas que mantienen unido el mapa de Oriente Medio. La muerte del cerebro y la parálisis del cuerpo de un ejército de 1 millón de efectivos dejaron instantáneamente a la red de apoderados regionales de Irán, el eje de la resistencia, que había construido a gran costo y esfuerzo durante muchos años, sin dueño, sin dinero y sin dirección. La primera gran ola se está sintiendo en Líbano. Durante décadas, Hezbollah ha dependido directamente de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para sus decisiones logísticas, financieras y estratégicas. La mayoría de los oficiales iraníes eran miembros de élite de la Fuerza Quds que proporcionaban asesoramiento militar a Hezbollah y tenían una influencia significativa en las operaciones del grupo. Sin embargo, hoy los generales y oficiales iraníes están huyendo de la región. Axios informa del 5 de marzo confirman esto, según 2 altos funcionarios de defensa israelíes que hablaron con Axios y una tercera fuente familiarizada con la situación. Docenas de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, IRGC, huyeron de Beirut en las últimas 48 horas, temiendo ser atacados. El efecto de la segunda ola se siente en el equilibrio de poder de la región del Golfo. Los hutíes en Yemen o los grupos de milicias en Irak usaron el poderío militar de Irán como un escudo. Pero un ejército cuyos soldados yacen muertos en las calles y cuyos oficiales huyen no tiene ninguna capacidad de disuasión. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros actores regionales están observando en vivo cómo esa amenaza que una vez fue dominante en la región se resolvió en cuestión de días con una sofisticada campaña aérea. Esta es una imagen alentadora para que los actores regionales dejen de lado su timidez hacia Irán y tomen pasos más audaces. La exposición de las debilidades militares de Irán, de una manera tan clara y evidente, ha creado un vacío de poder que remodelará la arquitectura de seguridad de Oriente Medio de arriba a abajo. La tercera y quizás más destructiva ola se está desarrollando dentro de las dinámicas internas de Irán, afectando a la población civil. La narrativa que se ha contado al pueblo durante 40 años, el enemigo no puede acercarse a nuestras fronteras. Los guardianes de la revolución nos protegen. Ha creado una gran ruptura al enfrentarse con la realidad de comandantes escondiéndose en gimnasios y soldados durmiendo en el desierto. La gente vio que la enorme máquina de guerra que habían financiado a costa de grandes sacrificios y crisis económicas había caído en un estado tan indefenso que usaría edificios civiles como escudos en su primera prueba real. Esta situación aumentó el número de soldados que dijeron que estaban esperando el momento adecuado, al mismo tiempo que eliminó el último vestigio de miedo que los ciudadanos en la calle tenían hacia el régimen. Donde termina el miedo, las posibilidades de que los regímenes sobrevivan son bastante escasas. El movimiento más llamativo en el juego de ajedrez estratégico fue la guerra psicológica que entró en juego al colapsar la infraestructura militar. El llamado del presidente de los Estados Unidos, Trump, para una oportunidad de rendición en las primeras horas de la guerra no fue un simple texto de propaganda. Fue una bomba psicológica dirigida directamente a las mentes de los soldados en el terreno. Mientras experimentaban el horror físico de los misiles de alta tecnología explotando sobre sus cabezas, los soldados recibían constantemente el mensaje: sus líderes, que los están abandonando a la muerte, están huyendo. Depongan las armas y vivan.
a través de radios, folletos distribuidos o teléfonos inteligentes. Y la verdad de este mensaje se demostró en el propio terreno cuando se vio a los oficiales huyendo a edificios civiles. En última instancia, los refugios subterráneos destrozados, los cuarteles vacíos y los generales escondidos en gimnasios civiles no solo muestran que se ha perdido una guerra, gritan que una ilusión de 40 años, un mito colosal construido sobre el miedo, se ha derrumbado. Miles de millones de dólares de inversión militar y décadas de arrogancia asimétrica se convirtieron en escombros en cuestión de días ante una fuerza decidida y tecnológicamente abrumadora. Los misiles israelíes y estadounidenses no solo destruyeron edificios, también destruyeron la cadena de mando dentro de esos edificios, la confianza de los soldados en sus comandantes y los últimos vestigios del respeto renuente de un pueblo por el régimen. El día que los soldados se esconden detrás de su propia gente es el día en que muere el espíritu de ese ejército y de ese régimen. Lo que queda es un pasado atrapado bajo tierra y un cuerpo sin cabeza en la superficie esperando su propia desaparición. ¿Qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.